Cuando hablamos de estas cosas, se puede hablar de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, se puede hablar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de burbuja inmobiliaria. Pero yo, como soy afectado, pues prefiero hablar de sentimientos, de emociones, de sufrimientos, ¿no? Porque yo no sé que hay un problema en este país, en el tema de la vivienda, y con el tema del paro, porque lo haya leído o lo haya oído, sino porque soy afectado. Yo antes de esta crisis llevaba una vida normal y corriente, con un sueldo normal y corriente por encima de la media, una vida más o menos pues normal y corriente con la familia, de vez en cuando era un poco revoltosa, alguna movilización, etcétera, pero yo no me esperaba todo lo que hemos vivido estos años, ¿no? Yo antes era vendedor de textil, concretamente de ropa interior. Cuando digo vendedor de ropa interior, algunos se ríen un poco, pero es que es verdad, vendía ropa interior. Calcetines, tangas para la gente hacer el amor, bragas, toallas, todo eso. Estaba muy bien ubicado, éramos un grupo de autónomos y funcionaba muy bien, hasta que vino eso de la globalización, ¿no? Yo antes de llegar a la globalización sabía en teoría lo que iba a ser la globalización, pero años después me di cuenta de lo que era la globalización, ¿no? La globalización significaba que se abrían los mercados, que no había aranceles y que se imponía, digamos, una serie de productos baratos derivados de mano de obra barata, de la explotación infantil, la explotación de las mujeres, en fin, todo eso, ¿no? Y bueno, pues mi sector, que es textil, desaparece, ¿no? Porque la industria desaparece, ya lo que queda es muy poco, y por lo tanto la distribución desaparece, ¿no? Y luego, cuando pensamos que podemos empezar más o menos a funcionar en torno a unos diseños, en torno a unas marcas, en torno a unas cosas, pues llega esta crisis, ¿vale? Y entonces llega esta crisis, y cuando pensamos que podemos sobrevivir a la crisis, pues de pronto los bancos cierran el grifo, ¿eh? Y entonces, pues de la noche a la mañana estaba trabajando porque tenía una financiación, y una mañana llegó al banco y me dice: director, pasa. Y entonces paso, cierra la puerta. Digo, tengo malas noticias, me dice el director. Y yo digo, si ya cerrar la puerta son muy malas noticias, ¿no? Que sí, que la póliza no te la renovamos. Entonces, si resulta que tiene una póliza de X dinero, ¿no? Me parece que eran 30 o 40.000 euros, y te la quitan de una semana para otra y te piden, y te dicen que de una semana a otra tienes que devolverla, pues es imposible devolverla, ¿no? Y entonces ya te acojonas, ¿no? Entonces ya te imaginas vivir clandestino, te imaginas vivir perseguido por los bancos, etcétera, ¿no? Y luego la semana siguiente, pues otro banco me dice, pasa, y digo, ya está, malas noticias, y la línea de descuento también me la quita. O sea, en mi caso forma parte de la estadística de este país, de muchas estadísticas, ¿no? Porque es lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Y entonces, pues ya llega abril del 2009 y digo, bueno, pues ya esto, y me apunto al paro. Al mes digo, ¿para qué voy a estar apuntado al paro? Y me borro del paro. Hasta que ya me entero de que tiene que estar en el paro por tema de la seguridad social. Si no la pierdes, pero claro, como era autónomo no tienes derecho al paro, ¿no? Y así llevo ya 4 años. Y entonces, claro, cuando dices que llevas 4 años parado, pues que ya te jode decirlo. Porque algunos hasta pensarán, si está 4 años parado, pues que no quiere trabajar. Y yo, ¿qué quiero trabajar? No es que quiera trabajar, es que quiero matarme a trabajar. O sea, quiero recuperar eso que se llama el estrés laboral, el positivo, ¿vale? Y entonces, pues después de todo eso, pues empiezan a venir los... que no puedes pagar el teléfono, que no puedes pagar la luz, que no puedes pagar el agua. Y entonces empiezan las llamaditas. Que normalmente siempre son llamaditas muy oportunas, porque muchas veces te llama al mediodía, que estás comiendo, y entonces te viene una persona que te dice que es que no has pagado el teléfono. Y digo, no, si ya lo sé que no he pagado el teléfono. Y te viene una cartita que te dice que no has podido pagar el agua. Digo, si ya lo sé que no he podido pagar el agua. Y lo de la luz, por lo mismo. Y me viene una cartita de la luz, y entonces me planto en Iberdrola y le digo que si tenéis cojones, quítame la luz. Y entonces dice, bueno, pues vamos a hablar. Y pues tenéis que esperar. Y así un mes tras otro, etcétera, ¿no? Y luego llega el tema de la comida y de los frigoríficos vacíos. Y llega el tema de la familia, que te da vergüenza decirle a la familia cómo está. Y luego llega la hora de los reproches en las casas, que si es que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y luego llega la hora del autorreproche, porque llega eso que ha pasado a muchos de vosotros,
si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llega la hora de las pastillitas, porque resulta que la cabeza se va, y entonces empieza a pensar en cosas malas, cosas raras. Y entonces llega a la doctora y le dice, mira, es que estoy muy malito. Me dice, pues toma pastillitas. Y entonces pues digo, pues es que la solución que tenemos es las pastillitas. Y la doctora me dijo, hombre, es que yo no soy activista, soy doctora. Y tenía razón, porque era doctora, no era activista. Y digo, pues no tomo pastillitas. Y llegan las 2 semanitas y voy para allá y digo, me rindo, quiero pastillitas. Y entonces te mantienen las pastillitas. Y luego las pastillitas resulta que te genera efectos secundarios y no sabes lo que es peor, ¿eh? Y entonces en el centro de salud mental pues te vas encontrando con más gente que está como tú, y los doctores te dicen, es que el problema que tú tienes lo tiene mucha gente, y entonces te vas dando cuenta que el problema que tienes no es solo tuyo, sino que hay mucha gente, y entonces te vas dando cuenta que ya el problema no eres tuyo, que tú eres una víctima de esta puta crisis, ¿vale? Y entonces empiezas a tomar conciencia, y cuando vas empezando a hablar con los compañeros pues dices, joder, si es que ya somos muchos. Y empezamos a pensar en la asamblea contra el paro. Y juntamos asamblea contra el paro en mi pueblo, que es muy difícil, y cada vez somos más, y ocupamos el ayuntamiento, y hacemos otras cosas, y generamos una bolsa de trabajo, y forzamos a las empresas del Plan Z, ¿os acordáis del Plan Z alguno, no? Decir, oye, tenéis que contratar a esta gente, y a la gente con más necesidad, etcétera, ¿no? Pero el problema que teníamos todos era que estamos con el tema de la puta hipoteca, que no podíamos pagar. Y entonces empezamos a investigar. Y entonces creamos un blog que se llamaba No llegamos a final de mes. Lo de no llegamos a final de mes es una forma de hablar, porque ni llegamos a final de mes ni llegamos al principio. Y entonces resulta que era muy complicado. Entonces empezamos con el tema hipoteca, empezamos a ver cosas y de pronto nos enteramos, ni me acuerdo, de que hay una plataforma de afectados por la hipoteca en Barcelona. Y entonces llamamos a Barcelona y nos encontramos una persona que se llama Ada, que ya os sonará. Y la compañera Ada nos explica más o menos qué es lo que hacen ellos y con qué contenidos, ¿no? Y entonces nos dice la palabra mágica, dación en pago. Nos costaba mucho trabajo plantear la dación en pago, y es verdad, la dación en pago al fin y al cabo pierde la vivienda, pero y hay gente que no entiende eso, que pidamos la dación en pago, pero es que lo que significaba en su momento la dación en pago era el derecho a comenzar, porque el problema no era que perdieran la propiedad o la vivienda, el problema es que te quedan con una cadena perpetua, ¿no? Y entonces empezamos a organizarnos en la plataforma afectada por la hipoteca. Y de pronto nos damos cuenta que estamos metiéndonos con el poder, porque mandamos comunicados de prensa y no nos sacan. Y nos viene el primer caso, Teresa Riquelme. Que anda que no llora la mujer, ¿sabes? Menuda panzata ya las ha pegado la compañera, ¿eh? Como todo. Y entonces, pues, mandamos notitas de prensa porque estaba afectada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ¿eh? Yo no sé si sabéis lo que es la Caja de Ahorros del Mediterráneo. La Caja de Ahorros del Mediterráneo se intervenía por el Estado. Por 4 perras, ¿no? La tiene ahora el Banco Sabadell. Resulta que la directora del Banco Sabadell, del Banco Lacan, pues ha pedido una indemnización de una vitalicia de no sé, 500.000 euros por ahí al año, o no me acuerdo la cifra, ¿no? Resulta que los directivos se autofinanciaban ellos, es decir, se prestaban dinero ellos mismos para pagarlo como ellos les daban la gana, y luego resulta que ellos mismos generan su propio interés. En fin, un disparate. Yo de esas cosas no entiendo, ¿no? O no quiero entender, no quiero leer de esas sinvergonzonerías, ¿no? Pero el caso está que los periodistas nos llaman y dicen, oye, Goy, perdónanos, pero no podemos sacarle en los periódicos porque la CAM está haciendo una campaña policial agresiva, eso era antes de que fuera intervenida, y nos quitan la publicidad. La campaña consistía en una frase que decía, estamos contigo. Menuda forma de estar contigo. Estamos contigo. Y así nos tiramos una travesía en el desierto, meses, hasta que llega ya el primer desahucio paralizado. Ya en Barcelona ya hubieron los primeros desahucios, y llega el mes de diciembre, en una pedanía de Murcia, se llama El Palmar, ahí había un equipo de compañeros de La Paz, y llega el primer desahucio, y todos cagados, por la primera noche, ¿qué pasará, qué no pasará? Eso es como todo, la primera vez para todo da miedo, ¿no?
Y entonces resulta que nos damos vía policía municipal, no sé qué, y paramos el de socio. Ocupamos la casa, ocupamos la escalera, paralizamos la entrada y ocupamos el de socio. Paramos el de socio. Compañero nigeriano que se llamaba Loco. No es que estuviera loco, que estaba con la cabeza muy clarita, que se llamaba Loco. Y resulta que paramos el primer de socio, el 20 de diciembre de 2010. Y el 22 hacemos la primera concentración en torno a una idea, y es que el 22 es el día de diciembre, el día de la lotería. Entonces dijimos, a los parados y las ofertas por la hipoteca no ha caído la lotería. Y hicimos la primera concentración. Eran tiempos que a la gente le da vergüenza decir que soy pobre, que a la gente le da vergüenza decir que me quitan la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y después del desocio vienen otros desocios, y otro, y otro. Hasta ahora que llevamos ya 106. Cientos de socios paralizados, pues donde ha pasado de todo. Emociones, arrastres de la policía, denuncias, de todo. Y bueno, pues estaba en Barcelona y nosotros nada más, llegó el 15M, empieza a conocerse, todo el mundo que habla del 15M, todos los sociólogos siempre dicen que una de las partes, o sea, no hay estudio del 15M que no aparezca en la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? De hecho, nos llaman como la mayonesa y el aceite, ¿no? del movimiento. Fuimos parte importante del movimiento, y entonces tomamos la decisión, en Murcia en concreto, junto con los compañeros de Barcelona, que el movimiento había que extenderlo, porque esto es como la cerilla. Si enciende una cerilla y solo está la cerilla encendida, se apaga, pero si enciende muchas cerillas, pues la cerilla se mantiene. La teoría de los focos que diría un guerrillero de América Latina, ¿no? Y entonces pues nos vamos a Valencia, empieza el movimiento en Valencia, nos vamos a Madrid, empieza el movimiento en Madrid, y ya pues empezamos a bajar para Andalucía. Las primeras PA eran tremendas. Yo me acuerdo en Málaga, que no estaba todavía Sara, que había compañeros que se peleaban entre ellos, no sé qué, y yo me llamaban a mi casa y yo decía, bueno, ¿yo qué hago? Si estamos 600 kilómetros de ahí, ¿no? Pues hasta que llegó Sara y otros compañeros, y ya nos fuimos a Córdoba, nos fuimos pues prácticamente a toda la Andalucía, ¿no? Sin dinero, sin medios. Y un día llego a Córdoba y me dicen, en el Coronilla hay un desocio, los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y ahí nos vamos, mi hijo y yo, y de pronto pues vienen la Guardia Civil, 80, 90 de estos así, actos de los que salen de palos, así de estos gimnasios y tal, y nos arrastran, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay un documental, porque a mí me arrastran, yo me vi la verja, me tiré, digo, aquí no pueden entrar, porque yo lo que peso, y me dice que, nada, la tiraron, en fin, todo eso sale, la tiré, todo eso está documentado, ¿no? Bien. Y entonces pues empieza el movimiento, empieza la campaña del LP. Lo de la campaña del LP ya sabíamos que no lo iban a aprobar, pero la campaña del LP no iba a permitir construir el movimiento. Y el movimiento está muy potente, y los compañeros de Sevilla que han ido a Valencia lo han visto. O sea, ya no estábamos en un cuarto oscuro de una asociación de vecinos de allí de Barcelona, pequeñico, que sobraba así a tope, ya éramos 220, había casi 100 PAs, 80 PAs por ahí, ¿no? Y luego otras PAs que no han ido porque no tenían plata para ir, ¿no? Y bueno, eso significa que el movimiento ya está muy extendido. Gozamos de la mayoría de la opinión pública que está con nosotros, y de pasar de la censura en los medios de comunicación, pues ahora ha habido semanas que todos los días, mañana, tarde y noche, hablando de los afectados por la hipoteca, ¿no? Y llegan los suicidios. No es que llegaran los suicidios ya estaban. Lo que pasa es que aparece un fenómeno que se llama personas que le quitan la casa, que en su desesperación se matan. Y claro, cuando a mí me preguntan respecto al tema, pues es que yo lo entiendo. O sea, el proceso mental de matarte, lo entiendo. Lo entendemos mucho de los que estamos aquí afectados. Lo que pasa es que unos hemos dicho no, otros no han podido decir que no. Y el último, tú que te ríes, es que es mi hijo. Estas cosas no las se las contar, Entonces las cuento porque hay que contarlo, porque el sufrimiento que se lleva es tremendo. El último fue hace un mes y pico en Murcia, ¿no? El último que salió en los medios, ¿no? Y claro, resulta que era el sobrino de un amigo mío, y claro, la gente se cabrea porque dice, bueno, a estas alturas que la gente se mate cuando estamos demostrando
que podemos parar los desahucios, que podemos encontrar soluciones, etcétera, 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 pues la verdad es que te cabrea, ¿no? Y seguramente no va a ser el último, porque la desesperación es tan grande que al final no ves salidas, ¿no? Pero frente a eso hay que decir que sí hay salidas, ¿no? Yo, por ejemplo, no me lo esperaba. Lo mío era la parte baja de mi casa y bueno, pues no pude pagarla, era para financiar mi trabajo y tal, no pude pagarla. Y entonces, pues, a los 2 años, yo fui al banco como la mayoría de vosotros a ver si lo solucionamos. Nah, ellos pasan de ti, ¿entiendes? Incluso decían mentiras, como que no se podía dar la acción en pago porque estaba titulizado. Ya me sé la palabra, porque antes que ni me salía. Eso significa que estaba vendido a terceros, ¿no? Y yo me creí eso y decía, bueno, pues nunca voy a conseguir la acción en pago porque está titulizado. Luego era mentira, porque no hay ningún documento que diga que estuviera titulizado. Pero me llega la primera subasta, ¿no? Y entonces, pues, la subasta venía el 15 de junio del 2011. Y yo pues me puse en huelga de hambre. Yo nunca me iba a imaginar que me iba a poder poner en huelga de hambre, porque ya se nota que yo soy de comer. Pero estuve 5 días en huelga de hambre, de que te ríes. Y entonces al 5.º día me llama la del banco. Me llama y me dice, levanta la huelga que has conseguido lo que has querido. ¿Y qué es lo que he conseguido? Pues me han hecho una quita de un 80%. O sea, es decir, de 161.000 euros, que cuando lo traslada a pesetas son casi 27 millones de pesetas, pues se me ha quedado 6. Se recuperó la planta baja de mi casa por 6 millones, se recogió dinero entre compañeros y compañeras y familia, se pagó los 6 millones, por debajo incluso de la deuda, y ya está. Y Cajamal dijo que no lo dijéramos a nadie, ¿no? Bueno, ya está firmado, ya no paramos de decirlo, O sea, pero me quitó el 80% de la deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los bancos... que mi hijo se ríe. Cuando los bancos... Esto que me río. Cuando los bancos quieren resolver el tema. Cuando los bancos quieren resolver el tema. ¿Y por qué lo he conseguido? Pues por la huelga de hambre, pero también por la plataforma de afectados por hipoteca, por el apoyo de todos los activistas, por el apoyo de todo el movimiento social, por la cantidad de gente que fue a los bancos a decirle, oye, o resuelve este tema o retiremos el dinero de aquí. Incluso accionistas tenían preparado un documento diciendo que retiramos. O sea, se generó una movida solidaria tremenda, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy en otra situación, ¿no? Es gracioso lo de la huelga de hambre, ¿no? Porque bueno, hay una cosa que me lo dijo un uruguayo que se tiró 17 días sin comer, que decía que bueno, lo del síndrome del huequista, y es que cuando te enfilas te piensas que te puedes tirar mucho tiempo, ¿no? 100 y pico días sin comer, se aguanta 70 días como mucho, ¿no? Pero yo como tenía tanta rabia, pues, y tenía también la convicción de que podía ganar, de que si aguantaba podía ganar, y gané. Y bueno, hay anécdotas, ¿no? Porque cuando salí del hospital lo primero que hice fue ver a mi madre. Y entonces mi madre me dice, oye, me han dicho que va a hacer una huelga de hambre. Digo, no, mamá, no la voy a hacer, ya la he hecho. Entonces, pues ganado gracias a eso, gracias a que se puede luchar. Y entonces ahora, la planta de mi casa lo llamamos Centro Social del Sifón. Y eso es un centro donde pues ahí queremos trabajar en proyectos de autoconsumo, de ecológico, etcétera. La paz se reúne ahí, hasta ahora, porque ya se nos ha quedado pequeña, etcétera, ¿no? Y ahora lo que me falta es el trabajo. Y esto es muy importante, porque el trabajo es la base de que perdamos la vivienda. Porque si hubiera trabajo, todas estas cosas no pasarían, ¿no? Y entonces yo tengo una teoría, y lo llevo diciendo tiempo, y es que el movimiento de afectar por la hipoteca, además de hablar de la vivienda, también tiene que hablar de trabajo. Y que el movimiento de afectar por la hipoteca tiene que facilitar el que de forma paralela haya un movimiento contra el paro. Porque ¿sabéis por qué hay paro? Porque no nos unimos los parados. Porque el día que nos unimos los parados, nos tiremos a la carretera, nos tiremos al aeropuerto, nos tiremos a las vías de tren, los gobiernos se ponen de los nervios. Y en eso estamos. Y en Murcia pues ya se han hecho 2 marchas de parados, una en noviembre y otra hace mes y pico, donde ha participado mucha gente. Bueno, es un honor
Es un auténtico honor que esté aquí hoy José Coy. Es muy emocionante. Muchas gracias, José, por venir. Gracias a vosotros. Y a ti también. Bueno, yo soy Sara Vázquez, también soy afectada por la hipoteca, soy como José. Solo que además estaba contando la historia y por las fechas yo iba también visualizando mi historia, ¿no? Hablaba José del cierre del crédito, de matarse a trabajar, cómo se mataba, y ha finalizado de una manera, ¿no? Que es que se quiere seguir matando, que quiere volver a trabajar. José no para. José está trabajando sin parar. Y esto es muy importante para enlazar, ¿no? Porque no falta trabajo, lo que falta es efectivo. Hay millones de cosas que hacer, o sea, es sin parar. Tenemos que construir una sociedad nueva con estas ruinas. Dice José que la crisis no ha venido para irse, y es que tiene toda la razón, y es que esto no es una crisis, esto es una guerra. Estamos en manos de, bueno, auténticas mafias. Se llaman banksters, son unos términos acuñados por sociólogos internacionales entre banqueros y gángsters. Estamos en medio de una guerra económica, y cada demanda que entra en una vivienda es una bomba que lo destroza todo. Estaba hablando José de cómo viene cuando no puedes pagar, ¿no? Cómo viene cuando te cierran el crédito, porque es que es así, es que te llaman al banco, es que un día suena el teléfono y es tu empresa o es el banco y te dice, oye, que efectivamente, que a mí me pasó lo mismo, que hemos cerrado las líneas de préstamo, o te llaman los clientes y te dicen, oye, que me acaban de cerrar las pólizas, que no tengo para seguir, bueno, que no tengo para pagarte y encima no tengo para devolver. Y esto además ocurrió en el 2008 cuando explotó la burbuja financiera de Lehman Brothers en Estados Unidos. En 6 meses se cerró el crédito a todo el mercado español. Entonces es importantísimo situarnos en un escenario, porque si no sabemos ni dónde estamos no vamos a poder salir. Hay mucha gente que estaba diciendo, bueno, pues ahora cuando venga el PP tal, otra vez el milagro de Aznar, ¿no? A ver, eso no fue un milagro, aquello fue vamos a crecer a base de deuda, vamos a crecer a base de que todos estos señores se endeuden hasta las cejas. Y luego nos han dejado a todos los señores endeudados hasta las cejas, con una sociedad sobreendeudada y sin efectivo en la calle. Y entonces estos señores que antes nos daban los créditos y luego nos los han cerrado, nos han metido en unas trampas que además son mortales, porque entonces vienen los suicidios, vienen las pastillas, y además es que las pastillas son necesarias para no volverte loco. Cuando dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Si yo me estaba yendo de vacaciones porque soy una persona que, aunque te reprochas y te autorreprochas, a ver, somos personas que hacemos todo lo posible por sacar adelante a nuestra familia, y somos personas que lo único que hicimos fue comprarnos una vivienda, que es un bien de primera necesidad, un bien de primera necesidad. Entonces ese milagro, ese supuesto milagro de Aznar, supuso una burbuja inmobiliaria brutal, no gracias a que estos señores nos daban un crédito. Entonces quería hacer ese contexto, ¿no? Esa historia también de mi vida, porque yo en el 2011 me subastaron la vivienda y yo me he quedado con la deuda. Yo soy insolvente, que se denomina, una situación de insolvencia. Cuando, me gusta decirlo porque además estoy orgullosa, soy una de las personas más solventes que conozco. Soy de las personas más solventes, pero fijaros por qué o por qué no, pero no puedo tener una línea de teléfono. Abogada, especialista en derecho societario, especialista ahora en derecho hipotecario, con otro máster por el gobierno español para la internacionalización, etc, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay que tener vergüenza de nada, que hay que salir a la calle, que lo que tenemos que tener es vergüenza de quedarnos en casa, y hay que autoorganizarse, porque hay que autoorganizar la resistencia, porque como no nos autoorganicemos, como no autoorganicemos nuestra resistencia colectiva y no de manera individual, aquí no se va a salvar ni el tato. Nos están llevando a situaciones de muerte, ya no es ni precariedad ni pobreza, ya es la muerte. Porque lógicamente, el otro día estábamos en Valencia y tuvimos un taller con unos psicólogos que se llaman Psicólogos Sin Fronteras, especializados en catástrofes humanitarias. Decían que la situación que vive una familia cuando pierde la vivienda, cuando perdemos la vivienda, perdemos nuestro proyecto vital, pierdes
donde tú te guareces, donde tú tienes tu intimidad, donde te quedas en bragas o en calzoncillos, donde metes a tu familia y la cobijas. Lo pierdes todo y pierdes tu proyecto de futuro. Entonces, eso es una situación como un terremoto en Haití y te provoca exactamente la misma situación emocional. Es una devastación. Y eso es lo que dice José. Y luego vienen los problemas con tu pareja y los problemas con tus padres y con tus hijos y la nada. Entonces, las plataformas de afectados por la hipoteca lo que tienen como valor fundamental es toda esta información, toda la ayuda y soporte mutuo que nos podamos dar, es lo que nos tenemos que dar. Es cierto que cuando uno sale de su problema en el sentido de que es capaz de atisbar qué me está pasando, dónde busco ayuda, la gente en general va buscando un abogado. Eso lo conocemos todos. Vamos a la plataforma a ver si hay alguien que me mira los papeles. Error. Error. Por favor, error. ¿Por qué? Porque a mí me pueden mirar mis papeles, pero es que el problema, como dice José, no son mis papeles, es que el problema es que estamos viviendo una estafa bancaria y el problema no lo vamos a solucionar uno a uno pagando un abogado. Y os hablo como afectada y como abogada y como especialista. Hay una estrategia de los poderes que se llama atomizar a las gentes. Ellos quieren que vayamos a los juzgados uno a uno. Ellos quieren que vayamos a los despachos de abogados uno a uno. Y que cojamos el poquito dinero que nos queda y vayamos a que nos solucionen el problema, si puede, el abogado de turno, que hay que ser Superman. Bueno, pues no puede ser. Nosotros tenemos que seguir la lógica contraria y en lugar de atomizarnos tenemos que juntarnos, porque las únicas soluciones que somos capaces de articular son colectivas. Esto, señores, es un problema político y tenemos que articular un movimiento fuerte con la capacidad de cambiar la ley. Porque es cierto que cada uno tenemos un problema con nuestra casa o con nuestra hipoteca, pero es que es un problema global. Tenemos 6.500.000 parados en este país, fuera de España, que estamos viajando, no se lo creen. Es absolutamente, no se puede mantener. Tenemos una banca rescatada con dinero público. Y mientras nosotros al abogado a que me mire los papeles, por favor, hay que despertar. Hay que ir a los bancos de manera colectiva, hay que seguir la cultura que es, llegamos por primera vez a una plataforma y lo que, lógicamente, pues, repito, es mi problema individual, y a todos nos duele nuestro problema individual y nos duele nuestra casa. Pero es que lo que tenemos que saber es que en las plataformas hay una cultura previa, es decir, como nos contaba José, hay gente que lleva trabajando en esto no desde el 2009, como sabes bien, José. Ada y Adrià Alemany, cofundadores de la plataforma de afectados por la hipoteca, vienen de movimientos previos por el derecho a la vivienda, vienen de una lucha previa de hace un montón de años en los que ellos tenían analizado que esto iba a suceder, que en este país se estaba mercantilizando la vivienda para quitarnos el derecho a la vivienda y que unos cuantos señores se hicieran hiper mega millonarios con las deudas que nosotros íbamos a adquirir al comprar las casas al precio que ellos iban a decir que valen. En el año 90 y tantos podemos recordar, nuestros padres, nuestros abuelos en este país se han comprado casas siendo trabajadores del campo, siendo trabajadores normales, con un trabajo antes. Un trabajo de una persona, de una familia de 4 personas, se compraban una vivienda, mantenían a su familia y se iban de vacaciones a Benidorm si eran una gente un poco apañada. Y ahora 2 personas trabajando en una familia y estamos insolventes. Por favor, ¿qué está pasando? No es un problema individual, no es un problema de mis papeles. Es un problema de estafa financiera y estafa bancaria y un problema de nos han engañado y nos hemos metido en comprarnos una vivienda con una deuda. Hay que meter a estos señores en la cárcel, eso es fundamental, porque estos señores se han enriquecido y en este país además no es que falte efectivo, es que lo tienen en paraísos fiscales. Si estos señores como el señor Botín o si el señor otro de Telefónica estuvieran pagando sus impuestos como nos hacen pagar al resto, habría efectivo en la calle y habría posibilidad de que nosotros trabajáramos. Bueno, trabajar estamos trabajando, que cobráramos. Porque estamos trabajando como en la vida. Yo estoy 20 horas al día. Yo venía en el tren con dolor de estómago. Digo, pero yo no trabajo tanto en mi vida. Esto es una pasada. O sea, aquel que quiera trabajar,
Vamos, que es echarse un rato en el suelo en una esterilla y seguir. Lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo se puede autosostener este movimiento, ¿no? ¿Cómo nos podemos autosostener? Y como está diciendo José, hay que facilitar que gente pueda crear otras plataformas y facilitar, porque la plataforma al final es un espacio de encuentro, es un espacio de confianza. Tú encuentras a un sitio, acudes a un sitio donde encuentras a gente como tú, que te informa, que te asesora. Y otra cosa también muy importante, las asesorías en las plataformas son colectivas. Las plataformas son espacios de encuentro y de autoorganización ciudadana. Las plataformas de afectados por la hipoteca en España hemos conseguido desde el 2009 convertirnos en la única oposición al gobierno del Partido Popular, que se dice pronto. Últimamente en la prensa aparecía la PA contra el PP contra la PA, que no es otra cosa que la sociedad autoorganizada, la sociedad civil, empoderada. Y el empoderamiento se consigue cuando tú eres capaz de tener las herramientas para acercarte al banco y decir, ¿cómo que no me coges ese papel? Tienes obligación. Eso es un empoderamiento. No sirve de nada ir con un abogado si tienes que seguir un proceso con el abogado y dependes de un abogado. Ya no podemos depender de nadie. Hay que prepararse, como digo, para la resistencia. Y la preparación significa formarse. Y si me tengo que formar, como decía José, yo no sabía lo que era una titulización, pero aprendiste, ¿verdad, José? Aprendió, y hay gente en las plataformas que saben muchísimo ya. Muchísimo. Porque esto va muy rápido, pero se puede aprender. Y uno tiene que ser consciente de que está su problema, pero está el problema de los compañeros. Y como sujeto político que somos, como grupo en la calle, delante de un banco, con una pancarta del Banco de Santander, conseguimos cosas que en los juzgados ni soñamos. Porque hay una cosa que se llama crédito reputacional. Y el crédito reputacional significa que el señor Botín no quiere que salga Botín ladrón en televisión. Y esto es una guerra mediática. Una guerra mediática. Una sola persona con una pancarta en una sucursal puede conseguir más que un despacho de abogados. Entonces, hay que ser muy conscientes de que esto es una guerra y que hay que trabajar con estrategia y con táctica. Nosotros no somos gente militar, ¿no? Ni nunca nos pensamos que íbamos a tener que desarrollar este tipo de fundamentos, pero es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo para sobrevivir. Y hay que tomar las viviendas de los bancos. Hay que recuperar las viviendas que tienen los bancos, tía. Y eso está ya. Hay gente que está reocupando sus casas. Y en algunos casos muy concretos, con cojones, con perdón, es que soy de Murcia, y algo muy mal, han recuperado, como el caso de Ginesa, que después de 4 años ocupa la casa y Sabadell, y ya tiene la casa de nuevo. Ya están negociando ya para recuperar la casa. Imaginaros miles y miles de personas ocupando las casas de los bancos que las tienen vacías. Se ponían locos. El Botín, que no tiene pelos, se tiraba de los pelos. Y eso es lo que hay que hacer. Ocupar y seguir resistiendo sin ningún tipo de miedo. Y hay que poner una palabra que se llama condonación. Porque lo mismo que hace Amnistía Fiscal para que el Bárcenas pueda tener 44 millones, o se montan las movidas que se montan con el tema del Undacará y la mujer, porque no sabían a la mujer, hombre, que no sabían a joder, que es que se había equivocado el DNI, antes es que esos pobres, que por menos puede estar en la cárcel. Si un tío no paga el autónomo, lo revientan. Te embargan de todo. Si yo tengo 4 multas que no puedo pagar y me están embargando 75 céntimos todos los meses, digo, te vas a joder. Me va a quitar 75 céntimos todos los meses, pero más no me va a quitar. Eso es lo que hay que hacer. Ser consciente de que esto no tiene arreglo si la gente no se mueve, como lo están haciendo los turcos, como lo han hecho los griegos, como lo ha hecho Brasil. Esto solo lo arregla una revuelta, hostia. Esto solo arregla que nos tiremos a la calle, que nos organicemos en los barrios, porque esto lo podemos arreglar, porque somos nosotros los que tenemos el poder, porque si decimos que no, es que la sociedad no funciona. Y nada más. Y esto es muy difícil. Y hoy somos 60. Pero esto hay que reventarlo. Y se revienta así. Lo del dinero me hace gracia. Algunos dirán,
¿Y esto de qué se financia? Si esto lo organizamos nosotros, si este es el movimiento de ciudadanos más barato de la historia de la humanidad. Si yo no entiendo cómo hay gente que tiene unas subvenciones millonarias y nosotros por 4 perras tenemos a los bancos de los nervios. De los nervios. ¿Sabéis cuál es el presupuesto de la paz de mi pueblo? 230 euros. Lo más barato del mundo, y tenemos a todo el mundo loco, a las calles, al otro, a los bancos, a los directores. 36 euros para una tarifa plana y 100 pavos para gasoil para que la compañera se pueda mover. Y el abogado, cuando vino, un tío de puta madre, dijimos, aquí ya sabéis que no hay plata. Y dijo, ya lo sé. Y el otro día, bueno, siempre se lo decimos, es que no hay plata. O sea, el banco no, pero es que el banco, o sea, el abogado, lo que tiene que enseñar a la gente a resolver sus propios derechos, a que cuando se siente delante del director, sepa negociar. Yo no he necesitado ningún abogado, me lo han explicado, pero yo le he plantado cara al director por mi cuenta. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprender, formarnos, porque tenemos herramientas. Y si yo, de no saber lo que era la dación en pago, me he convertido en experto fiscal y financiero. Si yo me pregunta gente, digo, pero tú no eres director de recursos humanos de tu empresa, no eres director financiero. Entonces, lo que tenemos que eso, y el otro día, por ejemplo, decimos al abogado, si viene 4 veces, pues a ver si conseguimos pagarle el gasoil. Y dice el abogado, no, yo el último, primero que el movimiento. Porque hay gente estupenda, es que no podemos. Yo no puedo pagar un abogado. Entonces, ese es el tema. Esto es un movimiento gratuito, es un movimiento de los ciudadanos. Y ya digo una cosa, el otro día yo lo dije en Valencia. ¿Por qué no nos vamos a Madrid? ¿Por qué no nos juntamos con asociaciones, con la gente de los bares, con la gente de los pueblos y andando nos vamos a Madrid por noviembre, desde el norte, desde el sur, desde el este, el oeste? Si eso es bueno, es bueno para el colesterol, es bueno para el ácido úrico, te pone moreno y morena, no necesitas, te echa crema y te pone divina, te pone guapísima. ¿Por qué no tomamos Madrid ya de una puta vez? Si no se puede organizar, lo podemos organizar. Si la solución la tenemos nosotros, si nos levantamos.